Muy buenos días. Buenos días. Como les dijeron, mi nombre es Uriel Gómez, esta es mi hoja de vida. Cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier aporte, no esperen al final, levantan la mano, preguntan, compartan, porque eso va a ser mucho más dinámica la posibilidad de aprovechar al máximo los siguientes minutos. Vamos a hablar acerca de las drogas de abuso, ya que ustedes están en un momento de la vida en que lo deben conocer, en que han entrado algunas en contacto con el ofrecimiento de las sustancias y quien creyera hemos consumido sustancias de abuso. Por ejemplo, ¿quiénes hemos consumido licor? Levanten la mano. Pero sin miedo, sin timidez. ¿Quiénes hemos consumido licor? Así es. Tampoco han tomado capuchino. Bueno, pues prácticamente todos, ¿cierto? Pero yo les quisiera hacer una pregunta y es acerca de la droga que mata a la mitad de las personas que la consumen y por eso es un asesino serial que está entre nosotros. Ustedes lo ven diariamente, incluso puede vivir en sus casas. ¿Y ustedes cuál creen que eso que mata a 14.000 personas cada día en el mundo, 88 personas diariamente en Colombia, y antes de matar tortura a las víctimas de 5 maneras que enseguida les cuento? ¿Cómo se llama ese asesino? ¿Cuál? No mismo, no, es una sustancia, una droga de abuso. ¿Cuál? ¿Quién opina? ¿Cuál crees tú que sea? Sí. La heroína no, porque esta es mucho más común. El alcohol está cerquita, caliente. El cigarrillo, esa es. Entonces miren que nosotros miramos el cigarrillo como algo muy chic, muy cool. Vamos a fumar porque es que eso no es ningún problema. Y resulta que este cigarrillo nos va a producir las primeras 5 causas de muerte en Colombia. La gente se nos muere de derrame cerebral por fumar, de infarto por fumar, de cáncer, no solamente en el pulmón, sino en cualquier parte, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en el pulmón sano y el pulmón de fumador, y de neumonía. Todas las producen el cigarrillo. Entonces, fumar, quien creyera, es la adicción más grande después de la heroína. Y están fumando ya un poco más las mujeres que los hombres. ¿Y por qué? Porque pensamos que la liberación femenina, el tener los mismos derechos, las mismas posibilidades, también se da en el consumo de las mismas sustancias, y es un grave error, porque estamos perjudicando a nuestro organismo de muchas maneras. Miren que las enfermedades provocadas por el uso del cigarrillo son muchas. No hay un solo órgano que se escape de los efectos tóxicos en el organismo. Uno piensa que es el pulmón que se le daña, pero piensen ustedes los dientes amarillos, el olor a nicotina, el hecho de estar tapando los vasos y que puede producir cáncer en cualquiera de los órganos, que puede producir diabetes, daño cerebral, tantas cosas. En los hombres, cuando ya están mayores, una frecuente causa de consulta a la impotencia, y dejar de fumar puede revertir eso. Pero miren, un cigarrillo envejece 5 minutos. Esta es una paciente de mi consulta que tiene 50 años y parece de 70. Y estas arruguitas que ustedes ven así apuntando a la boca se producen por estar haciendo este tipo de gesticulación al fumar el cigarrillo. Y piensen que dejar de fumar rejuvenece. Si ustedes sienten el aliento de alguien que fume, a eso también les abre la boca, a cenicero. Y la gente consume y pierde el olfato y el gusto porque el baño en cigarrillo no sabe que huelen mal, ni que les pegan los perfumes, ni que se están poniendo amarillos los dientes, y todo es por estar fumando. Pero hay una moda y es la narguila. Y en el poblado ustedes van a la parquillera y les alquilan una narguila, y miren que esto tiene varias salidas. Y esto tiene una trampa de agua aquí abajo, pero una cámara común. Y lo que el otro tiene en los pulmones lo va a tener yo en los pulmones, así que estamos compartiendo mucho más que uno. Yo tuve el caso de un paciente con tuberculosis que no sabía y se la pegó a 3 compañeros por estar fumando narguila. Los 3 adquirieron la tuberculosis porque es el mismo aire que estamos compartiendo. Entonces la narguila equivale a 100 veces el humo ocasional en un cigarrillo, una sesión de narguila.
Lo que nos han dicho entonces que eso es una manera de compartir socialmente, de pasar un buen rato, es un peligro enorme para el organismo. Y el cigarrillo electrónico, el vapeador, el IQOS que nos han mostrado que eso no produce ningún daño, que eso es inocuo, que eso es parar de fumar, es falso. Hay que pensar que no todo lo que publican nos dicen es cierto. ¿Y quiénes hicieron los estudios? Philip Morris, que es el que vende tabacos en el mundo. Así que mire que ha matado más de 450 jóvenes en Estados Unidos por daño pulmonar. Estamos hablando de jóvenes y de adolescentes, y por eso se ha prohibido en algunos estados allí en Norteamérica. San Francisco, por ejemplo, tiene prohibido cualquier tipo de cigarrillo electrónico, pero viene también otra sustancia supremamente peligrosa, la segunda adicción más común después del cigarrillo. Es increíble que si tomamos a los jóvenes, 1 de cada 5 fuma, pero 1 de cada 10 tiene problemas de alcoholismo. Y es muy importante considerar que el alcohol lo hemos consumido todos. Y de cada 10 personas que uno toma al azar, hay por lo menos una que es alcohólica. ¿Por qué? Porque el alcoholismo es una enfermedad genética que predispone a que el cerebro experimente gran placer cuando se toma licor. Cuando uno tiene un padre alcohólico o una madre alcohólica, uno tiene un 50% de riesgo de desarrollar la enfermedad. Y cuando ustedes han sufrido eventualmente un padre alcohólico, quien creyera que la mitad de las hijas de los alcohólicos se casan con alcohólicos, porque tratan de ayudarle a ese novio a salir del problema que no le pudieron ayudar a salir a su padre, para compensar, y terminan repitiendo la misma historia con el mismo sufrimiento y las mismas dificultades, porque no están conscientes de la manera como influye el alcohol. Y mire que el alcohol también nos genera una serie de daños cerebrales. Cada vez que usted se siente prendido es porque está matando neuronas. Y por eso el licor produce atrofia cerebral y produce el mal aliento al otro día, y produce daño muscular y daño cardíaco, hipertensión, inflamación del páncreas, daño de los nervios periféricos, acaba con el hígado, produce gastritis. Así que sobre todo el cerebro es lo que más se daña, y por eso debemos tener presente que nos han enseñado mal para que compartir es que tomar licor. ¿En la casa de quién mantiene licor? Entonces miren que estamos teniendo una droga en la casa y no caemos en la cuenta que es una droga que nos daña, es una droga que nos afecta. Y ojalá ustedes hagan en la casa una pruebita para que vean que cualquier persona que toque una sustancia potencialmente dañina para el organismo le bloquea la energía y le bloquea la fuerza. ¿Quién de ustedes está en alguno de los equipos practicando deporte así de manera competitiva? Entonces, ¿qué practicas tú? Voleibol. Entonces, mi voleibolista, tú también vas a venir. ¿Tú te llamas? Yo, Mariana. ¿María? Mariana. ¿Y? Marta. Entonces, Mariana y Marta vengan y les enseño una cosa. Entonces, Mariana, adelante. Miren esto. A ver, vas a coger aquella botellita, por favor. ¿Y eso es qué? Agua. Entonces coge la botellita y vamos a hacer fuerza. Yo voy a tratar de bajarle la mano y tú no te vas a dejar. Muy bueno. ¿Qué deporte practicas tú? Fútbol, de razón tiene tanta fuerza. Y esto es agua. Cógeme aquello, ese bracito negrito, que es lo que se conoce como poppers. Y los poppers es una droga de abuso. Bueno, no se deje bajar la mano, ¿cierto? Un solo dedito y usted ya no tiene fuerza. Está tomando una droga. Así como lo ves. Entonces, como uno no cree, ven tú. Vamos a hacerlo sin nada. Vamos a pensar en algo bonito, bueno, bello. ¿Tú eres creyente? Piensa en Dios, que le dé fuerza. ¿Listo? ¿Ya te estás pensando? Fuerza, no se deje bajar. Muy bien. Piensa que usted está tomando trago en este momento. Entonces miren que el tocar, el pensar, son pasos para el hacer. Que cuando uno tiene un pensamiento elevado, un pensamiento bonito, un pensamiento espiritual, nos llena de energía. Pero simplemente tocar algo malo le quita uno la fuerza. Venga, pues usted no me ha creído. ¿Qué queda más cómodo? Listo, ya les voy a mostrar otra cosa que es mala, y por eso les decía la profesora: apaguen los celulares.
¿Quién creyera que los celulares también son dañinos para el organismo? Porque son ondas electromagnéticas que están afectando a nuestro cerebro. La próxima vez, de niño yo le piden a los papás que le regalen audífonos para que no tengan que contestar el celular así, porque hay que mantener de estos aparaticos para uno tenerlo en el oído y que le dañe menos el cerebro, porque también las ondas del organismo se afectan con un celular. Vamos, tú tienes el celular ahí, sácalo y ponlo al ladito. Y miren esto. Fuerza. Más fuerza, más. Más. Muy bien. Prenda el celular. Prenda. Muy bien. No se le dañe baja. Listo. Vea, un dedito. Y si ustedes hacen lo mismo con el alcohol, con base en todo lo que nos produce daño, lo sacamos. Pero quiero que tengan algo muy en mente. En breve, ustedes van a estar en fiestas, van a estar en la universidad, y no falta el que dice que la marihuana es medicinal. ¿Han oído ustedes que dicen eso? Dicen, no, pues que eso es natural, eso viene de la mata, en la boca, nada lo toca, eso no tiene por qué ser malo. Y resulta que es una falsedad de toda falsedad. Porque la marihuana que se está consumiendo ahora se llama cripa. ¿Han oído ese nombre? Cripa. Y la cripa es una marihuana modificada genéticamente para que tenga el contenido de entre 4 y 8 veces lo que tenía la marihuana de hace 20 años. Entonces, fumarse un cigarrillo de cripa ahora es como fumarse 8 baretos de una vez. Y no viene únicamente en cigarrillo. Cuando lleguen a la universidad les van a ofrecer torta vegetariana. Con marihuana. Y les van a dar chocolates, que ustedes sienten un sabor rarito, que son chocolates con marihuana. Y en las fiestas populares, en los diciembre sobre todo, le echan cilantrico a los sancochos callejeros. Y el cilantrico es marihuana. Y bajo todas esas maneras de presentación, uno se puede afectar. ¿Y cuál es el principal órgano que daña la marihuana? El cerebro. Porque un cigarrillo de marihuana, cuando la gente lo fuma, le da la risueña, le da la cometrapo, pasa muy rico, se relaja y ya, a las 6 horas. Pero queda un mes pegada del cerebro matando neuronas. Si usted fuma marihuana hoy y le toma una mastadorina, al mes todavía da positivo. ¿Cómo puede ser buena una sustancia que se quede un mes matando neuronas? ¿Y qué es lo que pasa con la marihuana? Que le quita a uno la capacidad de crítica y de análisis. Cuando alguien fuma marihuana, si alguien estuviera aquí bajo efecto de la marihuana, estaría sintiendo no solamente que yo estoy hablando, sino que por allá tanto un pajarito, y que por allá hay una persona caminando, y que se siente otro ruidito, una manguera por allá, y dice, uy, yo me volví más inteligente, todo lo capto, todo lo siento, todo lo veo. Y resulta que aprender es todo lo contrario. Usted no puede ponerse a estudiar viendo televisión, escuchando música y charlando, porque no hizo ninguna de las 4 cosas bien. Usted tiene que apagar la televisión, la música, pedirle en la casa que no la distraigan y ponerse a leer, y ahí se aprendió todos mis sentidos en un solo punto. Pero cuando la marihuana le abre uno todos los sentidos, el que mucho abarca, poco aprieta. Y de eso uno no es consciente, ni siquiera de la manera como habla. Uno le dice a un muchacho, ¿viste? ¿Por qué hablas así? Hablo como doctor. Él no siente que habla raro, pero uno sabe que está hablando raro. Hasta el caminado se los cambia. Ustedes han visto un farmacodependiente andando que anda como la pantera rosa. No se dan cuenta de que está mal en su manera, incluso de hablar. Una vez le pregunté a un muchacho que llegó a consulta y estaba con los ojos rojos. Y yo le dije, ¿cierto que fumaste marihuana antes de entrar? Y dijo, ay, sí, doctor. Y yo le dije, ¿por qué fumaste si venías para cita médica? Me dijo, porque es que desde un punto filosófico eso es epistemológicamente plausible o puede implicar un eufemismo gnóstico. Entonces yo apunté eso, le dije, no te puedo atender en esa condición, vuelve mañana para atenderte. Y llegó fresco el otro día, le dije, ayer me dijiste que habías fumado marihuana por esta razón, explíqueme. Yo dije eso, bueno, no sé qué es eso. Y él pensaba que había sido muy elocuente, es decir, la marihuana nos engaña. Yo he tenido ingenieros que los pongo a restar rápido
a partir de 20, de 3 en 3, y se equivocan, no se dan cuenta hasta que se los muestro. Entonces recuerden que la marihuana afecta absolutamente todo el cerebro. Y el otro órgano donde se mete la marihuana, donde más tenemos grasa, es en las gónadas, testículos en los hombres y ovarios en las mujeres. Y hay un problema en la mujer. Los ovarios son más vulnerables que los espermatozoides, porque uno produce espermatozoides todo el tiempo, como marihuana y dejó un montón de colimochos, esos ni siquiera van a fecundar. Pero ustedes tienen el óvulo ahí, quietecito. ¿Cuánto tiene de edad tus óvulos? ¿Cuántos años tienes tú? 14, tiene 14 años de edad los óvulos. En cambio, el espermatozoide más viejo tiene 3 meses. Entonces, toda la vida van a estar acumulando cosas tóxicas contra los óvulos. Y si alguien fuma marihuana, está dañando a sus hijos. Porque el día de mañana, esos óvulos envenenados son los que se van a utilizar para formar un bebé. Y después dicen que el bebé es interactivo, que no estudia. Fíjense qué fue lo que hicimos para tener un embarazo. Entonces, ese cuentico, adelante. Espérate un momentico, yo te paso el micrófono para que todas escuchen. Si uno de pronto tiene relaciones, pues previamente ya más adulto, Sí. con una persona que fumó marihuana pues a temprana edad, pero uno no, es posible que el niño o pues la niña salga con problemas. Muy interesante la pregunta. Pero por fumar marihuana puntualmente no hay ningún problema. Pero es que mientras el que fuma marihuana, siempre hay algo, porque el cigarrillo es la puerta de entrada a muchas drogas. Se empieza con el traguito. Digo que el capuchino, como sabe, bueno, entonces vamos a tomar el brandy, como sabe cómo tomar el ron, y arranca uno y se desatrasa. O la gente cree que porque toma cerveza, eso no es tan peligroso. Y es lo mismo, ¿qué pesa más? ¿1 kilo de pluma o 1 kilo de plomo? Lo mismo. Pesa 1 kilo. Entonces lo mismo que se tenga una botella así, que una aguardiente traen el mismo licor, simplemente uno más concentrado y el otro más diluido. Entonces la gente busque, no es el que fuma marihuana que otras cosas ha consumido. Y detrás de todo eso puede haber un consumo puntual de marihuana en un hombre no es tan lesivo como en una mujer, porque el hombre está produciendo espermatozoides nuevos y la mujer no está produciendo ovarios nuevos. Entonces es muy importante mirar qué hay detrás de una persona consumidora, porque detrás de eso siempre hay problemáticas, cambios de comportamiento, problemas de personalidad, etcétera, que es muy importante indagar. Entonces, básicamente es tratar de no relacionarse con personas que no quieren cambiar su comportamiento y que justifiquen su adicción. Porque la gente dice, no, esto es natural. La marihuana medicinal, que han oído tanto, no existe. La marihuana, y recuerden que contiene este principio activo que acaba con todo el organismo, no únicamente el cerebro, los pulmones, el corazón, el tracto gastrointestinal, el órgano reproductivo. La marihuana no es sana. Eso que nos digan que es natural. Natural es un tigre. Y si se da cuenta, usted se lo come, y es muy natural. Entonces, el hecho de que algo sea natural no quiere decir que sea bueno. Aquí, ¿qué tenemos? El consumo, por ejemplo, de cocaína. Y la gente consume cocaína y eso le produce un placer. Adelante. ¿Tu nombre es? Salomé. Espérate, Salomé, que te pasen el micrófono para que todos oigamos. Valentina, gracias por la pregunta. Salomé, adelante. Yo tengo una pregunta. Pues es que yo leí anteriormente pues con la historia de la marihuana y antes la marihuana era pues usada medicinalmente, pero se dieron cuenta que pues las personas pues pueden echarle adictivos y que las personas se volvieran pues sí, drogadictas. Entonces pues ahora ya no existe ese tipo de marihuana que había antes o... Exacto. Sí existe, pero no se usa. O sea, la marihuana regular, la que conocen como la marihuana crespo natural, ya es muy difícil de conseguir. La que venden en la cripa porque es más costosa y la hacen en cultivos hidropónicos con luz todo el día, y eso hace que concentre hasta 8 veces el contenido que tenía anteriormente la marihuana, y por eso es que un solo areto dura entre 1 y 3 meses pegado al cerebro dañando neuronas. Entonces eso de que es natural ni siquiera es natural, y sí puede, cuando se saca un extracto, se purifica, se aísla cada uno de esos componentes y se saca 1 o 2 en concentraciones físicas y con un proceso industrial, ser un medicamento para personas con enfermedades terminales, cáncer, esclerosis múltiple, otras enfermedades, pero no es porque fumar marihuana vaya a ser medicinal. ¿Qué nombre Es que, pues, mi mamá tiene una amiga y esa amiga vive como en una
vendían como marihuana, pero no así como para fumar, sino en crema. Y ella se lo usaba y eso como que le aliviaba el dolor de las articulaciones. Sí. Los shampoos. Y la marihuana, sí, la marihuana en crema es útil, pero no es mejor que comprar diclofenaco en gel o nimesulida en gel o cualquier antiinflamatorio. Y les dio por decir que la marihuana es buena para todo, hacen champú de marihuana, hacen jabón de marihuana, hay un bolito de marihuana que es un jabón muy bueno, pero a mí me parece que no es lo correcto y no hay ningún estudio que diga que es que si uno se echa marihuana se le va a dejar de caer el pelo. ¿Qué es lo que detiene la caída del pelo cuando uno se va a quedar calvo? ¿Qué detiene la caída del pelo? No, el piso, porque para eso no es nada. Entonces, eso es mentira de que hay esto o lo otro, que se va a quedar calvo, se quedó calvo, punto. O que va a tener el cabello más bonito, ya lo tienen bonito. Entonces lo tumban a uno mintiéndole un montón de cosas que no tienen ningún tipo de prueba. Y de vez en cuando van saliendo cosas nuevas. ¿Se acuerdan que antes era el borojó para el cabello? Y que después sacaron el noni, que eso curaba hasta el cáncer, y que después se desapareció porque ninguna de esas cosas tiene una prueba. Entonces empiezan a abusar de nuestra buena fe diciendo que la marihuana es una panacea, que sirve para todo, que lo cura todo, y eso no es cierto. Lo que más daña es definitivamente el cerebro. Y si vamos a, miren por ejemplo, esta aquí cuando tenía 21 años, está en 23. Miren el deterioro, las ojeras, la piel, el aspecto que se da con tan solo 2 años de consumo de drogas y en personas mucho menos. Estas son fotos de un paciente mío que empezó a perforarse el tabique y siguió consumiendo cocaína hasta que se le perforó el paladar. Esa es una persona que come y le sale comida por la nariz. Y no hay manera de intervenirlo porque no ha podido suspender el consumo. Pero hay personas que se infartan y se mueren siendo jóvenes por eso. Una de las drogas más peligrosas que ustedes les van a ofrecer en las discotecas son las anfetaminas, el éxtasis o el cristal. Estas anfetaminas vienen con tableticas que tienen logos como el amor o el Volkswagen o Superman o Adam, etc. Y cuando uno se toma un medicamento de estos, empieza a experimentar agitación, ganas de brincar, pierde la timidez, se vuelve muy hablador, le da la querendona y abraza a todo el mundo y a veces produce movimientos incontrolables de la mandíbula, entonces uno empieza a hacer esto y le da mucha sed. Cuando ustedes vayan a una discoteca y vean que los sanitarios están malos y los lavamanos malos, no piensen que esté ahí en el mal mantenimiento. Ahí venden éxtasis y drogas para que les dé sed y el negocio es venderles agua. Entonces ustedes llegan a donde un grupito y las ven con bombón todas brincando y tomando agua. Este es el lugar para rumbear, para que gente tan sana. Y resulta que están bajo efectos del éxtasis. Entonces, ojo que las anfetaminas dilatan las pupilas, lo ponen en un activo y la gente termina deteriorándose. Miren, 10 años después, ¿cómo es esta mujer? No pensaría uno nunca que fue esta por consumo de esas anfetaminas que son supremamente adictivas y que se utilizan de diversas maneras. Entonces, ¿por qué produce eso? Porque uno se despierta, comprende al otro, se siente sensual, le da paz, se le quita miedo, le da la querendona, es muy sensible, escucha muy bueno la música, aguanta mucho brincando, habla todo el tiempo, pero nosotros tenemos en el cerebro una sustancia que se llama dopamina, y la dopamina nos produce placer, nos produce felicidad. ¿Y qué es lo que está haciendo el éxtasis? Matando las neuronas que explotan y liberan dopamina. Entonces esa felicidad tiene un costo. La depresión, porque después no tiene una dopamina. La da persecutoria, tiene ansiedad, le da crisis de pánico, como que hay que aparecer un león sin haber león. Y muy frecuentemente me están persiguiendo, me están hablando, escucho voces, etc. Y esto se presenta a los 3 meses después de haber consumido, no es el mismo. Entonces la persona no establece una relación de causa-efecto entre el consumo 3 meses antes de éxtasis y el cambio completamente de su mente, de su sentir. Entonces miren que no es cualquier cosa. Si miramos un cerebro, el cerebro normalmente tiene anfetamina en rojo y es natural, la produce y esto se llama dopamina. Pero si consumes desde afuera, se mueren las neuronas de adentro y tardan más de 1 año de abstinencia para volverse a producir. 1 año que vas a estar triste, deprimida, angustioso, y cuando uno está deprimido no aprende, olvida, no cumple con sus deberes, se atrasa, pierde años, pierde trabajos, pierde relaciones, pierde amigos. Se justifica entonces toda esa pérdida de la vida
por simplemente sentir algo, que también el éxtasis produce hemorragias, daños cerebrales y muerte, a veces lesiones irreversibles. Una madre modelo muy linda de aquí en Antioquia, con 2 hijos sobre 28 años, le dio por probar éxtasis y se sintió muy bien. Y le ofrecieron otra anfetamina que se llama cristal porque parece como un cristal roto, y también lo consumió. Hizo una contracción tan intensa de las arterias carótidas que el cerebro se quedó sin sangre y se murió, y simplemente por probar algo que él interpretaba como inocuo dejó sus hijos. El LSD también, ojo con eso, que son simplemente papelitos. Si te dicen, ve, métete este papelito a la lengua, o se puede colocar incluso aquí en la conjuntiva y no se da cuenta nadie. ¿Y quién va a pensar que eso le va a producir un viaje que puede ser bueno o puede ser malo, terrorífico, amenazante, y que de un momento a otro, después de que han pasado días, vuelve uno y queda y siente eso durante unos segundos? Alucina, ve uno en otro lugar, como que se teletransporta a otro sitio, así que se vuelve muy grave. Entonces miren, lo utilizan en la conjuntiva, lo utilizan en la lengua, y esto produce un cortocircuito cerebral miedoso. La gente dice que oye los colores y ve los sonidos. Imagínense, entonces en ese cortocircuito se tienen alucinaciones que finalmente pueden generar accidentalidad y termina en lo que se llama pareidolia. Si uno mira rápidamente vería un paisaje, pero alguien que estuviera bajo efectos de el LSD dice, ve, aquí hay una culebra, aquí hay una raíz, uy, por aquí hay un mico, ¿cierto? Y empieza a ver un jabalí, uy, un león, y empieza a ver cosas donde antes no veía nada, y mira un árbol y ve rostros, y la gente queda con este tipo de daño cerebral. Esto es muy importante. ¿Quién tiene familiares que para dormir tome pastillitas? Bien, el insomnio es muy común. Y quiero hablarles de algo. Cuando una persona no puede dormir, el médico les manda, algunos de ellos toman benzodiazepinas como el Ativan y cosas por el estilo, clonazepam. Y para esa persona que se toma una sola pastillita en la noche, eso no es una adicción. Sufre de insomnio y se trata con el medicamento. Pero cuando uno no tiene insomnio y se toma una de estas pastillas que llaman benzodiazepinas o ruedas, tiene una relajación, tranquilidad emocional, desapego afectivo, lentitud psicomotora, nada le preocupa, todo lo resbala, está así todo bien, y ahí es cuando se desarrolla la adicción. Pero ¿para qué utilizan estas tabletas básicamente en nuestro medio? Para 2 cosas: 1, para robar, y 2, para abusar sexualmente de ustedes. Ojo con eso, que ustedes en un descuido, uno la toca para que voltea y el otro le echa la tabletita, y ahí quedó listo para que rápidamente vaya a tener un cuadro de somnolencia, tranquilidad extrema que ni siquiera frente al peligro huye, obediencia a lo que se le diga, y lo peor, ausencia de recuerdo, amnesia. Entonces les dan esto y apenas están hablando arrostrado, se las llevan a un motel, las abusan entre varios, las vuelven y las llevan a la discoteca, y cuando pasa el efecto de las 4 horas dice, ¿qué me pasó? No, nada, se te borró el cassette. Entonces, cuando salgan, es muy importante que le digan a las compañeras que vigilen los tragos, que los mantengan tapados. Y cuando llegue algún chico y les diga, ve, ese cóctel es bueno, pues claro, eso no está como es porque es bueno, o sea, sí, va a pedirnos los mismos a ver qué tal. Y es porque en el de él se toma un poquito, le echa la pastilla, y en el momento descuido te lo cambia y espera que te haga efecto y abusa de él. Entonces, salgan con personas que conozcan, no hablen con desconocidos. Yo conozco jóvenes muy bien parecidos, muy queridos y bien habladores, que lo que hacen de los fines de semana, tener como programa, ir a drogar jovencitas para abusar sexualmente de ellas. Por el otro lado, no dejen los tragos ahí, porque ustedes tienen una costumbre muy rara. Llegan y dicen, voy a orinar, ¿me acompañas a orinar? Y van todas juntas a orinar. ¿Qué dejan en la mesa? Los tragos. Entonces es muy importante dejar alguien cuidado, cuidado 4 ojos. Y si regresaron y tienen alguna duda, boten ese trago y pidan uno nuevo, porque con la salud no se puede jugar y no se puede uno exponer. Cuando las tengan así sometidas, ¿qué creen que les van a hacer? Pues ojo, que están esta droga para abusar de ustedes. Pero aparecen muchas sustancias nuevas de abuso, que les dan un nombre, pero que en realidad no tienen eso, sino 1000 venenos. Mire, esto lo venden como éxtasis. Y sí contenía anfetamina, que es éxtasis, pero tenía cafeína y desaldehído, que es un solvente,
isantina, que es un medicamento para el asma, y otro montón de tóxicos que lo puede poner a uno mal. Este es el cristal, que es otra anfetamina que disuelve en el licor. Esto es marihuana concentrada. Esto le dicen la cocaína rosada o 2CB y le agregan heroína, opio, que es un depresor, que es muy adictivo, y otras sustancias estimulantes y medicamentos. Y a la cocaína le agregan de todo. Entonces el 2CB, que está de moda ahora, o cocaína rosada, produce los efectos del LSD y el éxtasis, es como un intermedio, y da alucinaciones, dilata las pupilas, lo pone no activo, lo pone rico, pero puede llevarlo a arritmias, a convulsiones, a quedar loco, a tener incluso muerte. Y están vendiendo una sustancia que es el 25-OME, que da muchas alucinaciones, sensación de paz y tranquilidad, sentimientos de amor, estimulación física y demás, pero acaba y quema el cerebro. Queda uno viendo cosas donde no las hay. Por ejemplo, alguien no va a ver aquí el lavado de la poceta y el chorro de agua, sino que está viendo un ojo que lo mira y lo mira y lo mira, después de haber consumido una de estas sustancias. Y donde quiera que mira, hay cosas raras. Venden también esto, que les dicen, ve, vamos a meditar con esta hierbita. Y resulta que se queman en espacios cerrados y es una marihuana sintética que traba. Ojo con eso, que uno también se traba a los pajaritos. Cuando un amigo le dice, ve a fumar marihuana, tranquila que vos sos muy zanahoria, no lo fumás, usted también se está trabando ahí con ese humo. Pasa hasta con el cigarrillo. Más que todo, yo fumo así con una pieza, ¿quién dijo que es que el cigarrillo se quedaba ahí? O sea, pues para la casa. Piensen ustedes que aquí estamos en una piscina. Yo, tranquila, vea todas que yo me voy a orinar en este pedacito. En la piscina y todo el mundo se sale. Y fumé en toda la casa. Y estoy fumando marihuana contigo, está fumando más que yo, porque yo lo filtro a través del mismo cigarrillo y a ustedes les cae purito. Entonces también hay efectos psicoactivos. Si alguien te dice alguna vez, ven, ¿te molesta que fume un cigarrillo aquí contigo? No, sí, me molesta. Ah, por allá. Y va a quedar con la boca oliendo muy maluco. No le haré un beso jamás a un cenicero. Si es marihuana, también es lo mismo. Y con eso también hay. Ahora están lo que llaman ladies o lips. Ustedes eventualmente verán personas con la bufanda. Y uno dice, ver, protegiéndose del frío. Y no le agregan a esto, en esta parte, un solvente que puede ser dicloroetano, dicloroetileno, lo que le echan a los futbolistas cuando se golpean, tiner, diferentes cosas. Y la gente entonces se afecta mentalmente con este tipo de sustancias. Se les quita el hambre, se les quita el frío, sienten que están volando, se les despega la cabeza y no sienten dolor. Entonces los niños de la calle lo utilizan con frecuencia y tienen alucinaciones que a veces son muy terroríficas. Yo he tenido 3 pacientes, niños de la calle, que bajo efecto del Sacol se lo echaron encima y se prendieron fuego. Y obviamente los 3 se murieron, pero todos lo hicieron bajo estados alucinatorios. Pero mire que el cleaner y el solvente del liquid paper también produce este tipo de cosas. Y lo peor de eso es que vuelve al corazón vulnerable. Entonces, por ejemplo, en Inglaterra tuvieron que prohibir el liquid paper como solvente porque los muchachos lo estaban inhalando. Y cuando los papás los sorprendían, del susto hacían una arritmia cardíaca y se morían. Y morían por lo menos 2 personas semanalmente en Inglaterra por eso. Y uno piensa que eso no produce nada. Entonces, este frasquito que se utiliza para las fiestas, los poppers, mírale, lo vas pasando, los poppers. ¿Quién conoce los poppers? No les dé pena, eso hay que conocerlo. ¿Quién ha oído hablar? O sea, que hablar de los poppers con niños. Miren que es muy importante que ustedes eduquen a los papás. Porque cuando le pregunté ahorita a los papás, ¿quién conoce los poppers? Nadie levantó la mano. Entonces, hay que enseñarles, y esto, muy le van a. Entonces dicen, pues es un ambientador, ¿cierto? Y sobre este ambientador tan bueno, y usted empieza a leerlo y lo están grabando sin darse cuenta. Entonces hay que tener precaución con estas cosas que se vuelven en las fiestas, porque miren lo que producen: baja la presión, las arritmias, da dolor de cabeza, disminuye la oxigenación, baja las defensas y se requieren infecciones muy fácil. Y si una persona consume poppers y potencializadores sexuales, ¿han oído hablar del Viagra? Viagra. Nataleta, ¿para qué utilizan el Viagra? Sí, porque por ejemplo, eso lo estudiaron porque los viejitos les daban de eso pensando que les dilataban las arterias del corazón y resulta que empezaron a tener erecciones.
entonces empezó a venderse como potencializador sexual. De ahí viene el nombre de Viagra, viejito agradecido, Viagra. Desafortunadamente, quien más utiliza eso no es el que lo necesita, el viejito. Quien más lo utiliza es los jóvenes. Y cuando un joven consume popper, si ha consumido sildenafil, que es el Viagra, le da una hipotensión, un shock, una arritmia y se muere. Entonces, eso no se puede combinar. Una pregunta para acá. Es verdad que pues que los cigarrillos, pues yo sé que los cigarrillos son psicoactivos, pero que los vaporizadores no. Sí, yo te cuento. Al final, si quieres, yo te voy a colocar un artículo que le mostré a sus padres, porque el IQOS, los vaporizadores y los cigarrillos electrónicos en general, con que se conocen todas esas presentaciones, desde el 2018 ya los médicos habían publicado que producen enfermedades neurodegenerativas, daño cardiovascular, daño psiquiátrico, intoxicación por metales que contienen, y es más adictivo y dañino pulmonar que el mismo cigarrillo. Entonces, lo que nos han dicho del cigarrillo electrónico y el vapeador, que eso no es malo, que porque eso no contiene el humo del cigarrillo, etc., es falso. Quienes hicieron los estudios de los vapeadores fue una compañía que se llama Philip Morris, que es la que vende Marlboro y otros cigarrillos. Y nadie va a hablar mal del producto que pretende vender y nos engaña. Es tan malo que en ciertos estados de Norteamérica prohibieron ya el uso de cualquier vapeador. San Francisco, por ejemplo, fue el primer estado que lo prohibió, cualquiera. ¿Por qué? Porque se habían muerto 45 jóvenes por estar consumiendo vapeadores. Que no caigan en ese engaño, es algo supremamente dañino. Yo tengo una pregunta que pues dicen que hay vaporizadores sin nicotina. Sí. Entonces, pero es el mismo año que un vaporizador sin nicotina. Sofía nos preguntaba, un vaporizador que dice que no tiene nicotina hace el mismo daño que el cigarrillo. Bueno, los vaporizadores es la manera como nos van entrando, porque usted no se toma un trago de licor para sentirlo aquí, en el estómago, no, usted es para sentirlo aquí. Y la gente no fuma cigarrillo para sentirlo en el pulmón, sino para sentirlo aquí, ¿cierto? Y el otro no se toma la paja para sentirlo en el estómago, sino para sentirlo acá. Entonces le empiezan a uno a decir, vapeo, y eso uno no siente nada. Dice, no, pero después póngale un poquito de nicotina, no viene con un 3%. Y la nicotina es un estimulante, y lo hace sentir uno bien, y le pone placer, y después le compra el 10%. Entonces es la manera de enganchar a la gente, porque uno para entrar vapor y botar vapor, eso no tiene ningún tipo de sentido. Lo hará un ratito y ya, pero no le dé nada interesante. Pero si le agregan una sustancia psicoactiva, que te relaja, te produce placer, te activa y te pone bien, quiere seguir utilizando, máximo cuando te están diciendo que no hace daño. Entonces el hecho de que no le agreguen nicotina es la manera de enganchar a la gente. Y lo que menos se vende para el vapeador es el cigarrillo sin nicotina, es el enganchador, porque de ahí en adelante le agreguen cada vez una concentración mayor. Entonces lo diseñaron es para volver adicta a la población. ¿Quién creyera? ¿Quién conoce a gente que fume una cajetilla diaria de cigarrillos? Todo, ¿cierto? ¿Y cuánto vale una cajetilla? Póngale promedio, 5.000 pesos. ¿Cuántos son 5.000 pesos multiplicados por los 30 días del mes? 150.000. 1.800.000 al año. Cuando una persona intenta dejar de fumar, ya está fumando 10 años, se ha fumado más de 20 millones de pesos en cigarrillos. Entonces, eso están haciendo por el vapeador, enganchar a la gente para que siga fumando vapeador. Recuerden entonces enseñarle a la gente que los potencializadores sexuales como el sildenafil, vardenafil, cadafil, para la gente que tiene impotencia y que lo utiliza que no lo necesita, si lo combina con poppers, es sinónimo de muerte. A otros nos están invitando a Yahé, que vamos al club de Yahé, que es una cosa espiritual, donde tú vas a sentir muy bonito y que te da mucho vómito, entonces a los que están vomitando todas las cosas malas del alma, que no sé qué. Y resulta que esto tiene escopolamina y un montón de sustancias tóxicas para el cerebro que pueden dejar loca a una persona. Yo tuve una periodista. Perdón, Sí. yo sé que eso genera deseo de hablar, pero es que es importantísimo
que este tipo de cosas es un riesgo, porque preparan diferentes concentraciones, es diferente tolerancia de cada uno de nosotros, no somos iguales, hay gente que le aguanta, hay gente que no. Yo tuve una periodista que los padres me la llevaron porque estaba escribiendo un artículo de ella que lo probó y quedó loca. Ella decía que le leía la mente a todas las personas. Así que ojo con eso, que esto es lo que mezcla un montón de sustancias psicoactivas, tóxicas, y finalmente lo llevan a uno a la locura. Entonces recuerden que ciertas circunstancias, todas tienen en común una, que es la dopamina. El alcohólico produce dopamina. El que come mucho, la comida, en especial los dulces, produce dopamina y uno se dedica a comer. El de la cocaína produce dopamina hasta que se agota. Entonces miren, por ejemplo, un cerebro normal de dopamina y un alcohólico, uno normal y uno obeso, uno normal y alguien que consuma cocaína. Y esto se ha demostrado con exámenes que se llaman tomografía de emisión de positrones. Pero miren que la droga lo que está suplantando es algo que nosotros podemos vivir diariamente. Droguémonos, es que drogarse es bueno, pero drogarse con amor. Ustedes pueden practicar el estudio. El placer que uno siente después de un examen bien corchador y que uno se lo ganó, uno dice, uff, eso es dopamina. O cuando uno logra en el trabajo un resultado, o cuando practicas voleibol, o cuando escuchas música, o practicas la danza, cuando haces algo de arte, de yoga, cuando nos reímos. ¿Quién quisiera que reírse es sanador? Y es una manera de producir dopamina, o técnicas como el mindfulness. Es esto lo que nosotros tenemos que abogar por lograr. Miren que tenemos un pilar en este momento, el estudio. Podemos practicar yoga, podemos practicar mindfulness, podemos aprender a relajarnos, debemos dormir, es más importante dormir que comer. Y eso lo demostraron de una manera muy cruel los nazis. Cogían a los judíos, les daban únicamente agua, a ver cuánto vivían sin comer y al mes todo el mundo se moría. Pero les hacían cargas eléctricas, no los dejaban dormir y a los 10 días todos estaban muertos. Es 3 veces más importante dormir que comer, porque durante el sueño se consolida la memoria. Usted puede estudiar mucho y si no duerme no va a recordar nada. El ejercicio, fundamental. La alimentación balanceada, evitar la comida basura. La sexualidad responsable, el trabajo. Todo eso con una base espiritual permite que podamos decirle no al licor, no al cigarrillo, no a las drogas, que muchas veces la colocamos en el culmen de nuestro crecimiento cuando hay tantas cosas bellas, grandes, buenas que nos van a permitir crecer diferentes a la droga. Yo no fumo y yo no tomo licor. ¿Y por qué no tomo licor? Porque mi papá fue alcohólico. Y el que tiene rabo de paja no se le arrima la candela. Y paso muy bueno y disfruto la vida. Pero utilizo todas las demás alternativas. No me centro en la vida. Quien dijo que para pasar bueno había que beber. Así que empiecen a cuestionar. Debemos destacarnos, no por ser como todos. ¿Sabes que todo el mundo bebe? No, yo no bebo. Y debemos aprender a decir, no, yo no consumo marihuana. Yo no necesito droga. Yo no quiero la droga. Y de esa manera, afirmándonos, podemos protegernos, crecer, lograr nuestros sueños, obtener resultados. Pero por curiosidad se metió uno, se quedó enganchado y no solamente se acabó su vida, le acabó la vida a sus padres, a sus hermanos, a su familia. Entonces, si en algún momento alguien ha probado la droga, busque el servicio psicológico de la institución, que hay personas que van a ayudar de manera calificada, orientando, confiables, y que esto es completamente confidencial. Pero hay que comentar. Bueno, yo estaba en una finca con unos tíos y pues tienen hermanos médicos, ¿cierto? Un montón de médicos, entonces están hablando que a veces los mismos psicólogos, psiquiatras, cuando hay una depresión muy fuerte, dan el LDS, no me acuerdo cómo era, para que, no sé cómo. Sí. El LSD fue diseñado por un investigador, David Hoffman, y utilizado por los psiquiatras en un comienzo para que la gente exteriorizara aquellas cosas que la timidez no lo dejaba, hasta que se dieron cuenta que producía daño mental. Lo mismo sucedió con el éxtasis. El éxtasis lo empezaron en Estados Unidos a hacerlo los que bombardeaban, porque eran días tan altos que se quedaban dormidos piloteando el avión, que se mantienen despiertos. Y después de un año se dieron cuenta que dejaban caer bombas donde no eran, que se estrellaban aterrizando y otra serie de cosas que se dieron cuenta que no era bueno. Entonces, si bien muchas de las sustancias se utilizaron médicamente, ya están en desuso, y lo que se utiliza
básicamente son los antidepresivos, porque la depresión es una enfermedad que no se quita diciendo que salir bien pasa bueno, no, porque hay una enfermedad en que disminuye la dopamina del cerebro y para eso hay medicamentos. Entonces la que toma fluoxetina, sertralina, venlafaxina, cualquier otra, no produce dependencia, está normalizando el funcionamiento del cerebro. Hay que tomarlo entre 1 y 3 años para recuperarse de esa depresión y luego lo dejas y no pasa nada, pero eso no es una droga adictiva sino un medicamento para sanar. Las personas que tienen depresión, y la depresión es una enfermedad, no disfrutan, no pasan bueno, no se divierten, no quieren salir, no quieren estudiar, cada vez va siendo más intenso, hay soledad, hay sufrimiento, hay llanto, hay dificultades en el sueño y eso es una depresión. Una depresión no se quita diciéndole a la persona, no, deja la bobada, conseguir tu novio, salir, rumbear y ya, no. Se necesita buscar dónde hay un conflicto, un trauma, alguna dificultad que todos lo tenemos, pero podemos o no manejarlo de manera diferente. Y el cerebro necesita una ayudita para que produzca los neurotransmisores o sustancias que generan equilibrio, tranquilidad, relajación y bienestar. La dopamina, y eso la podemos generar con todo lo que vemos aquí. La serotonina, que es muy importante. Entonces esos medicamentos que son la fluoxetina, la sertralina, la imipramina y otros que se utilizan para la depresión no generan adicción, no generan dependencia. Ayudan a que el cerebro vuelva a funcionar como antes, de manera tal que uno vuelva a adquirir el optimismo, la felicidad, el disfrute, se normalice y ya se le puede quitar el medicamento, pero no es una adicción. Sí, pero... Sí, porque eso sirve para la ansiedad, sirve para el insomnio. Hay gente que no duerme, pero no porque tenga algo en el sueño, sino que tiene tanta ansiedad en el día que no puede dormir en la noche. Tiene muchísimas aplicaciones en muy diferentes enfermedades. Por ejemplo, a los niños que se orinan en la cama se les puede dar medicamentos de esos para que no se orinen. Dos preguntas para acá. No es una pregunta, es para contar algo. Maravilloso, dale. Bueno, es que hay un niño que le dicen el niño jarra, pues no sé si has escuchado esa historia, pero era que un niño siempre iba pues, a la finca con los amigos, y el niño llevaba papelitos. Y un día los amigos y él se los llevaban las medias, y entonces un día los amigos lo tiraron a la piscina. Entonces el cuerpo como que se absorbió todo eso y el niño no se acordaba que los tenía ahí. Y después de eso, el niño se salió de la piscina y se sentía que era una jarra. Entonces les decía, no me toquen que me voy a regar. Y se lo echaron para manicomio porque el niño se volvió loco porque se siente que es una jarra. Tú lo metes y me voy a regar, me voy a regar. Y otra historia era que un niño que pues no sé bien qué fue lo que hizo, pero siente que una vaca lo persigue. Yo tengo una pregunta, pues hay como una droga, una pastilla que se llama metadona, que se la dan a los drogadictos, pues se las mandan. Cuando una persona consume heroína, la heroína produce una sensación de placer, de bienestar, de felicidad, que quiere volverla a consumir. Empieza a consumirla. Entonces les cuento una historia, así como me contaste la de la jarra. Hace 20 años me consultó una niña de un colegio del poblado, a quien un amigo que estuvo de vacaciones con sus padres en Asia trajo una libra de heroína. Y le dijo, mira, esta droga todo el mundo la había probado, súper rica. Uno siente un placer, una felicidad, una cosa indescriptible. Le generó la curiosidad y dijo, bueno, y le inyectó, porque se coge un poquito del polvo en agua, se calienta por debajo de la cuchara, se mete en una jeringa y se pone por vía venosa. Y ella dice que en efecto, que eso sintió ella un placer, una felicidad, una dicha indescriptible. Tanto que le siguió pidiendo y él empezó a dar. A la quinta vez le dijo, no sabes qué, es que yo traje esto para venderlo. Y ella le dijo, no, pero esto no manejo plata. Y usted no tiene plata, pero tiene otra cosa. Era cuesta de comida. Y ni siquiera había empezado a tener relaciones sexuales. Y no dudó en decirle que sí. La heroína es prima hermana de la morfina. El nombre genérico de la heroína es diacetilmorfina. Y eso quita todo dolor. Entonces el tipo la usaba violentamente por delante, por detrás, hacía y deshacía con la niña. Y ella no le dolía sino las horas que le pasaba el efecto. El caso es que le siguió compartiendo sexo por droga. Cuando se cansó le dijo, ¿sabes qué? Te la voy a seguir dando, pero si me traes a tu mejor amiguita que me gusta mucho. Ya con eso estaba dicho lo que iba a hacer. Y ella ni siquiera lo pensó 2 veces, se la llevó y le repitió el mismo proceso. Después de eso, le dijo, ¿saben qué? Cuando se cansó de acostarse con ella, me la tienen que comprar. Como no manejaban plata, empezaron a robar en la casa y a vender las cosas.
En la casa finalmente terminaron por darse cuenta, entonces la llevaron a tratamiento psicológico donde ellas no tuvieron la sinceridad de comunicar su problema por temor. Entonces, cuando uno deja de consumir la heroína, ¿qué le da? Dolor intenso en todo el cuerpo, sobre todo en las articulaciones, cólico terrible, vómito, diarrea, sudoración, hipertensión, palpitaciones, sensación de muerte y no duerme. Y todo eso dura 5 días. ¿Y cómo se quita? Consumiendo así. Se consume y al minuto ya no tienen nada. Entonces, ¿qué hicieron ellas para no tener esa sensación tan horrible si no tenían plata y si no tenían más que hacer? Empezaron a prostituirse. Piensen ustedes, dos niños de buenos colegios, de buenas familias, con buena educación, cometieron un error, probar la heroína. Y después de ahí quedaron enganchadas. O sea que el problema es probar. Y pasaron de ser buenas estudiantes y mujeres ejemplares a entregar su cuerpo, a perder su dignidad, a robar, a prostituirse. Y no es únicamente uno que se enferma, la familia, todo el entorno, los padres. Es un sufrimiento terrible para todo el hogar. La compañerita de esa que yo atendí se suicidó, que no podía salir de su situación. Entonces piensen que uno no tiene por qué exponerse a una ruleta rusa de esas. Probar es quedarse, probar es quedar enfermo. Y una vez que uno desarrolla la adicción, ojo con esto, no se cura. La farmacodependencia no se cura. Las adicciones no se curan, se controlan. Si usted va a Alcohólicos Anónimos a una reunión para curiosidad, va a decir, vea, yo me llamo fulanito de tal, llevo 10 años sin beber, soy alcohólico. No dice, yo fui alcohólico, yo soy. Porque el día que empieza a beber, arranca que se desatrasa. Y la única posibilidad es no consumir si quieren tener una vida que sea, entre comillas, normal. Pero la metadona. Entonces, como da eso, náuseas, vómito, diarrea, todo eso, uno da metadona como medicamento. Y permite controlar, uno, todos esos síntomas. Y dos, el deseo del consumo. ¿Cuánto hay que tomar? 3, 4, 5 años. Entonces cambiar un diablo grande que se llama heroína por un diablo chiquito que se llama metadona, pero que también es primo y que permite al menos que la persona sea funcional. Y después de estar donde el psiquiatra, el toxicólogo, el psicólogo, haciendo técnicas, tratando de la familia, viendo todo lo que perdió, lo que puede ganar y desarrollando actividades académicas y demás, se le puede ir mermando hasta que se le suspende, pero al cabo de muchos años. No es así. Entonces, la peor droga en adicción en el mundo se llama heroína. Es lo peor de lo peor. Dos preguntitas, Sí. doctor. Una, ¿qué hacer si yo sé que alguien consume? Sí. Y dos, porque hay jóvenes que dicen que consumen si no lo hacen. Ajá. Entonces, dos cosas. Uno, cuando yo sé que alguien consume, tiene una enfermedad. Y debemos entender que no es culpable de su enfermedad, pero sí es responsable de lo que va a hacer con su vida cuando se les confronta. Entonces, primero que todo, no se callen. Cuéntenle a sus padres, porque desafortunadamente el último que se entera es uno. Entonces no es traicionar, no es ayudar, es permitir que le puedan extender un puente, un apoyo para que salga de su problema. Y segundo, hay personas que sienten un vacío, que no tienen suficiente atención, que sienten que no les dan un acompañamiento como requieren y dicen, yo estoy consumiendo droga, pero es una manera de decir, ayúdenme, no me están dando la atención, el cariño, el afecto y el acompañamiento que yo requiero. En cualquiera de las dos circunstancias es un llamado de atención para mejorar nuestra comunicación y para mejorar la necesidad de afecto. Y eso requiere a veces de una terapia familiar, pero siempre la intervención del psicólogo. Y ustedes tienen un recurso muy valioso acá y hay que aprovechar. Todos deberíamos ir al psicólogo por una u otra circunstancia, no necesariamente por adicciones. Pero todos tenemos traumas, frustraciones, dificultades, tristezas que podemos mejorar significativamente. Y la comunicación con nuestra familia, la confianza, el acompañamiento mutuo es muy importante. Sí, par de preguntas. Las dos, una, ella y después tú. Tú, levantaste la mano primero y luego. Volviendo al tema que tú estás ahorita sobre la depresión. Sí, uno llegase a saber sobre una persona que es depresiva y uno le dice, pues, como uno la nota que está tomando como sus medicinas y todo eso, ¿hay alguna manera de ayudarle a que lo supere? Sí. Pero no te respondes de Entonces, recuerden que la depresión es una enfermedad. Y como enfermedad requiere no solamente un medicamento, porque es que los medicamentos, ojo con eso, los medicamentos no curan a nadie.
Los medicamentos ayudan a que si modificamos nuestro estilo de vida, el organismo se recupere. Esa persona no necesita únicamente un medicamento, sino que necesita de buscar qué situaciones difíciles, dolorosas, carentes hay en su vida. No hay suficiente comunicación con los padres, acompañamiento con los hermanos, comunicación con los amigos, apoyo con los profesores. Cuando uno empieza a sentir que no está funcionando uno de esos aspectos, o se mueve para tratar de buscar ayuda, o huye y se refugia en la soledad, en el estar callado, en el aislarse, lo cual va aumentando la depresión. Entonces, el medicamento es importante, pero no es lo único esencial. Y pasan todos los medicamentos. Una persona tiene la presión alta, ¿qué le digo yo? Usted tiene que mermar la sal, hacer ejercicio, bajar de peso y probablemente no tiene que tomar medicamentos. Entonces, lo principal no es el medicamento, lo principal es el estilo de vida. Y si logramos cambiar nuestro estilo de vida, si empezamos a practicar deporte, si dormimos adecuadamente, si nos obligamos a estudiar, a aprender a repetir, al comienzo es difícil cuando uno está deprimido, pero eso mismo es sanador, eso mismo nos ayuda a crecer y a veces no hay necesidad ni siquiera de los medicamentos. Pero si a pesar de todo eso sigo con ese sentimiento, no hay duda, los medicamentos más el cambio en el estilo de vida ayudan a superar la depresión. Te voy a pasar entonces para que hagas tu pregunta. Cuando una persona está pues bajo el efecto del alcohol o de las drogas, que le dé como, pues que tome leche para que vomite y le pase como el efecto, ¿sí es verdad? Cuando una persona consume licor, no hay nada que quite así de buenas a primeras el efecto. Lo que pasa es que cuando uno realiza situaciones que le generan malestar, libera adrenalina. Entonces uno le pone a vomitar, produce adrenalina y la adrenalina transitoriamente lo despierta a uno, pero no que le vaya a quitar la borrachera. Pero si uno bebió tanto como para decir que tengo que vomitar, ojo, y voy a hacerles 4 preguntas para que ustedes la tengan en mente y cada uno la va a responder mentalmente. La primera, ¿usted se ha sentido alguna vez mal por su manera de beber? ¿Se ha sentido mal o culpable por su manera de tomar licor? La segunda, usted ha dicho que quiere mermar la cantidad de licor que toma. La tercera, ¿a usted le han criticado su manera de beber alguna vez, le han echado cantaleta? Y la última, después de beber el otro día se toma un traguito por la mañana. Si usted respondió una afirmativamente, no hay problema, cualquiera se siente mal o lo quiere mermar o le echan cantaleta. Pero si respondió afirmativamente 2, tiene riesgo de ser alcohólica. Y si respondió 3 o más, es alcohólica. Entonces miren que el alcohólico es más común de lo que uno cree. Hay personas que beben una sola vez al año y son alcohólicos. En ninguna de esas preguntas dice cuánto bebe ni cada cuánto. Bebe una vez al año y se enamoró y se volvió agresivo, al otro día se siente mal. Todo el mundo le está criticando y él dice el próximo año bebo menos y vuelve y lo repite. Es alcohólico. Entonces es muy importante darnos cuenta que el alcoholismo afecta al 10% de la población, hombres y mujeres, que hay factores de riesgo y que el cerebro del alcohólico es diferente. El alcohólico se toma un trago y se siente bien, pero 3 le cae mejor, 5 excelente y 10 extraordinario, y mientras más bebe, mejor. Así que hay que autoevaluarse y darse cuenta de mis riesgos y qué hago yo o no. Yo les decía, yo no me tomo un solo trago. ¿Por qué? Mi papá era alcohólico y por eso el que tiene rabo de paja no se arrima la candela. Yo no voy a papaya averiguando si soy alcohólico porque entonces lo soy y ya, quedé enganchado. Entonces, no. Es que hay personas que toman o se drogan por problemas personales que tienen. Sí. Y en el momento, digamos que se les resuelve, pero después, o sea, ¿cuál es el daño mental y físico que le hacen las personas que hacen eso? Y lo que dijiste es una conclusión. Mucha gente porque tiene problemas consume drogas, licor o lo que sea, pero no soluciona nada, sino que le agrega un problema peor al problema que ya tenía. ¿Cuál es la solución? Buscar ayuda. Porque una vez que uno ha probado y ha sentido el gusto por la droga, tiende cada vez de manera paulatina a refugiarse mucho. No es que todo el que probó una vez la droga ya se volvió drogadito, no, pero mucha gente ya empezó experimentando, siguió usándolo socialmente en las fiestas, luego en semana porque se sentía bien, y luego diario, y se convirtió ya en toda la necesidad que prevalece por encima del estudio, la familia, el deporte, la lectura, las responsabilidades, todo aquello que nos podría hacer llegar a crecer, se convierte en
la rienda de nuestras vidas. Lo mejor es no probar, no experimentar, aprender a decir no, y cuando lleguen a la universidad desconfíen de cuando den la tortita, de tomarte esta pastillita que eso es muy bueno, de tomarte este traguito si no sabes quién te lo está dando, porque puede venir con la benzodiazepina, con las drogas que vivimos ahora para abusar, y que uno tiene que ser muy precavido hasta que pueda ir con base en el tiempo, el comportamiento, el rendimiento, la responsabilidad, etc., tener la posibilidad de decir, esta persona es confiable, puede ser mi amigo o mi amiga, pero no de buenas a primera porque nosotros somos muy confiados. Así que uno tiene que entrar y desconfiar. Recuerden que lo que dice la Biblia, que decía Jesús, es muy cierto: los envío como ovejas en medio de lobos, y así le toca a uno salir en las universidades, porque muchos de ellos van a estar pensando en engancharte en la droga para después abusarte, para después hacer y deshacer contigo. Ahí la importancia de identificar que tenemos miles de alternativas diferentes, buenas, productivas, que nos tenemos que volver adictos, pero lo bonito, a lo bueno, a lo hecho de la vida. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Así para que oigan todos. Porque cuando una persona, pues como que fuma mucho y deja de fumar, lo mandan a comer chicle. Ya. Mira, cuando una persona fuma mucho, lo primero que uno tiene que descartar es que no tenga un cuadro de ansiedad o de depresión. En 1900, cuando los médicos no teníamos alternativas para tratar la depresión, le mandábamos a la gente deprimida que se fumara 3 cajetillas diarias de cigarrillo y se mejoraban de la depresión. A los 10 años morían, pero nadie sabía que el cigarrillo era malo. Entonces, muchas veces la gente fuma y para tratar a esas personas uno tiene que decirles varias cosas. Por ejemplo, yo lo que les digo a mis pacientes, y si ustedes tienen el celular ahí, graben esto, para que se lo aprendan y se lo repitan de buena manera a las personas que fuman, porque hay que respetar y hay que saber que tienen una enfermedad y que no es un vicio como decimos. ¿Ya tienen listos los celulares? A mis pacientes yo les digo lo siguiente: yo sé que usted fuma porque usted siente placer, porque usted se siente tranquilo, le mejora el estado de ánimo, ayuda a la digestión y por eso se fuma un cigarrito después de fumar. Pero frente a todo eso, entre comillas, tan bueno, mire lo que produce el cigarrillo. 1. Cuando usted fuma, el hígado produce más factores de coagulación y la sangre se le vuelve muy densa, produce trombos con facilidad que se le van al cerebro, le produce parálisis de medio cuerpo, una hemiplegia por una enfermedad cerebrovascular trombótica. Si se le van al corazón, es un infarto. Le van tapando los pequeños vasos de todo el organismo. En la retina produce el edema macular que lo va a dejar ciego, producen cataratas, le van bajando y van tapando las arterias porque coge el colesterol, lo oxida y lo pega de los vasos. Y eso es lo que se conoce como la enfermedad arterial oclusiva periférica, que es la segunda causa de amputación después de los accidentes de tránsito en nuestro medio. Adicionalmente, va dañando también los vasos del cerebro y al comienzo se concentraba muy fácil, pero después, al tener menos oxígeno y menos sangre, hay problemas de atención, de concentración y memoria. Cada cigarrillo que usted se fuma lo envejece 5 minutos. Sumando un cigarrillo con otro, la persona fumadora vive entre 10 y 12 años menos. Destruye el olfato, destruye el gusto, no sabe que huele mal, no disfruta los alimentos, no come, se desnutre y baja de peso. Adicionalmente, el cigarrillo da cáncer no únicamente en el pulmón, sino donde toca. Cáncer de labio, encía, lengua, paladar, esófago y estómago, pasa al intestino, cáncer intestinal, se absorbe al cáncer hepático, circula y se asocia a leucemia, se elimina por riñón del cáncer renal, se almacena en la vejiga del cáncer vesical y en el hombre del cáncer de pene y da impotencia. Por el otro lado, baja las defensas y favorece la aparición de la neumonía. Y recuerda entonces que las 5 primeras causas de muerte del adulto mayor en Colombia es por fumar: de derrame cerebral, de infarto, de cáncer en cualquier parte, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y de neumonía. Así que dejar de fumar en cualquier momento de la vida es benéfico y todo el mundo se debería comprometer a hacerlo. Hasta ahí. Si usted le dice eso a un amigo o una amiga, 1 de cada 40 deja de fumar, pero 2 que dejan de fumar le salvó la vida a 1, porque fumar mata a la mitad de las personas. Entonces, empezar por ahí. ¿Qué les digo yo a mis pacientes? Cambien de marca de cigarrillo, cómprenlo menudeado, fúmenlo al revés para que tengan que voltear el cigarrillo y no quemarse con él porque le están apuntando hacia él. Suspende cualquier actividad porque el condicionamiento lleva a que la gente fuma. Por ejemplo, si uno fuma y habla por teléfono, suena el teléfono, le dan ganas de fumar. Si usted fuma y toma tinto, lo ofrece un tinto así, pero con un cigarrillo. Si usted fuma
y ve televisión, lo prende, además le dan ganas de fumar. Entonces cuando va a fumar, váyase para una pared donde no haya nadie, mirando la pared de pie, fumándose el cigarrillo al revés, fúmelo hasta la mitad y bótelo. Y piensen todas las cosas buenas que le van a pasar al dejar de fumar. No va a tener catarata, no se va a quedar ciego, va a recuperar el olfato, va a recuperar el gusto, va a disfrutar las comidas, va a evitar una enfermedad pulmonar, va a evitar un cáncer, se le va a mejorar la presión, no va a sufrir del colesterol, va a recuperar el estado físico, va a sentirse más joven, va a ser más productivo, va a ser un gran ejemplo. Todo eso motiva a la gente a dejar de fumar. Y si no puede, ve al médico. Los chicles, ¿por qué? Porque hay chicles de nicotina. Y los chicles de nicotina dan la nicotina que la persona quiere fumar. Entonces se cambian esos termípedos de un cigarrillo por el chicle que tiene nicotina, luego se van disminuyendo los chicles y la persona logra dejar de fumar. Pero también hay tabletas para dejar de fumar y hay métodos que son muy efectivos en los que una persona tenga tabaquismo lo puede hacer. Una de mis consultas más comunes es tabaquismo. Yo veo un promedio de 14 pacientes diariamente y 10 son por fumar. Y la felicidad que a mí me da saber que alguien llega y me dice, dejé de fumar, porque no solamente es la vida para ese paciente, es para toda la familia. Yo he leído que hay unos vapeadores que tienen como miembra, cosas así que son como pues para el estrés, los bastante Mira, lo que pasa es que nosotros somos muy crédulos. Entonces nos han dicho que les ponen hierbas aromáticas y en realidad son hierbas aromáticas. Pero es que si a ti no solamente te venden una hierba, no vas a desarrollar la necesidad de seguirlo haciendo. Y ellos necesitan vender. Para vender, le agregan sustancias psicoactivas. Y lo más común que le agregan, no declaran, es la nicotina. Porque la nicotina produce tranquilidad, relajación, placer, pone la concentración, quita el sueño, lo pone activo. Frente a eso, ¿ustedes por qué creen que si el cigarrillo mata 28.000 personas, poner la diapositiva del vapeador, que le presentamos a los padres en la previa? Si mata 28.000 personas, porque el gobierno no prohíbe el cigarrillo. Uno, da impuestos, pero dos, ahorra, porque se mueren 28.000 personas, entonces no les tiene que pagar la pensión. Entonces, Polonia una vez colocó en su portal gubernamental que todas las empresas del gobierno deberían promover el uso de cigarrillos entre sus trabajadores, porque eran más activos, porque no se deprimían, porque comían menos y porque se morían antes de jubilarse. Entonces es un negocio para un gobierno que las personas fumen, y nosotros no podemos caer en ese tipo de negocios. Miren el cigarrillo electrónico. Observen que esto desde el 2018, si empezamos a mirar, aquí tenemos IQOS y tenemos vapeadores de 3000. Tiene especies reactivas de oxígeno que producen enfermedad cardiovascular, problemas neurodegenerativos, alteraciones sensoriales y enfermedades psiquiátricas. Lleva a dañar las células epiteliales e inflama. Lleva a que los adolescentes que están en un proceso de maduración neurológica generen la dependencia de la nicotina, dañan la salud cardiovascular agudamente, e intoxican con plomo y tienen sustancias inflamatorias que cambian la morfología celular y promueven las infecciones por virus y bacterias. ¿Cómo va a ser bueno esto? Estos son todos, mira, está el e-cigarro, la pipa, está el vapeador, está el cigarrillo electrónico, están los recargables, están todos. O sea, no hay ninguno que sea seguro, que sea bueno o que sea recomendable. Nos quieren engañar para que quedemos en una adicción. Es que dicen que hay como un cigarrillo electrónico que ayuda a que las personas dejen de fumar. Dicen, pero no lo hay. Entonces a nosotros nos dan mucha publicidad engañosa y nos engañan con de todo. Dicen que la leche sirve para la osteoporosis, no sirve, ¿cierto? Dicen que la leche es natural y no es natural, porque lo primero que le agrega respecto a niña es formol para que no se vayan a inhalar y eso es lo que nos ven. Entonces, por ejemplo, cuando usted consume un jugo de los de frutas que venden, dice que tiene frutas, el 2%. Y cuando usted compra un té, tiene té, el 2%. El resto son químicos y saborizantes. Entonces, de ahí la necesidad de volvernos muy críticos, tomar la información, cuestionar, aclarar, verificar con fuentes confiables y llegar a las propias conclusiones. Porque dicen y nos engañan. Nos han dicho que esto sirve para tratar la adicción. No sirve, es muy malo. Y no se les olvide las 4 preguntas que les hice, para que se den cuenta que tenemos en nuestros hogares personas que tienen alcoholismo y no lo sabemos. Y si usted respondió 3 o más, hay que buscar ayuda, hay que comentar, hay que fortalecer
la decisión definitiva de nunca tomar licor. Es que uno no necesita tomar licor para pasar bueno. Y ojo con eso, que ustedes creen que si no hay licor no pasan bueno. Y las invitan a las fiestas, entonces todo empieza con el champis, que no tiene licor, y después empiezan a tomar de todo. Y después probemos estos cócteles y terminan enganchados en una drogodependencia socialmente aceptada, pero igual es una farmacodependencia al licor o al cigarrillo. Entonces, tengamos presente eso y démonos cuenta de todas las cosas lindas, buenas, bonitas que podemos hacer para disfrutar la vida sin necesidad de exponernos innecesariamente a eso. Yo les agradezco mucho las preguntas, la participación y el haber estado tan activos, y recordemos este mensaje: no a las drogas, tenemos que volvernos farmacodependientes de lo bueno